A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de la Unión Nacional de Periodistas, estamos iniciando un nuevo año que esperamos sea un año diferente, mucho mejor para todos ustedes y para nuestro país. El día de hoy estamos, lamentablemente, para volver a topar temas que conciernen a la colectividad, aunque bien nacen en el ámbito del periodismo. En estos días hemos conocido la denuncia del hijo de un periodista asesinado, Fausto Valdivieso, que el momento que empieza a hacer ciertas revelaciones en torno a las preocupaciones que su padre tenía y que él advirtió lo llevarían posiblemente a la muerte, el momento en que empieza a hacer esas revelaciones, él mismo recibe amenazas de muerte. Bueno, estamos aquí el día de hoy para hablar con una de las personas que ha tenido una cercanía con este drama. Ella es Yadira Guagallo, quien fue pareja de nuestro compañero asesinado Paul Rivas. Bueno, Yadira es una persona muy joven, sin embargo tiene una carrera envidiable en el campo de la comunicación. Es además una colega nuestra. Se graduó en la Universidad Politécnica Salesiana en comunicación, pero inmediatamente reanudó sus estudios, ha hecho una maestría en comunicación y desarrollo local. Tiene además en este momento una carrera en curso para ser tal vez muy pronto doctora en comunicación en la Universidad de La Plata, lo cual demuestra su preocupación en este ámbito de la comunicación, pero además ella en su corta vida ha hecho un trabajo profesional muy interesante. Ha sido asesora de comunicación del Grupo Faro, que es un tanque de pensamiento sobre la problemática nacional, y ha hecho un trabajo muy interesante en comunidades del Distrito Metropolitano de Quito. También lo ha hecho en el Ministerio de Cultura, trabajando en el ámbito de la comunicación sobre proyectos, componentes de comunicación en proyectos que tienen que ver con las direcciones provinciales de la Sierra Centro-Norte. Y actualmente trabaja en una comunicación corporativa privada, pero Yadira siempre con esto de volcarse hacia la comunidad, una perspectiva diferente que empata dos ángulos a veces opuestos de la comunicación, pero que usted ha sabido juntarlos muy acertadamente, que es el ámbito del periodismo y la comunicación corporativa, en un área en donde se centra el interés en las necesidades de la comunidad. Yadira, usted ha pasado junto con las familias de Paul, Efraín y Javier un drama y les ha acercado a este tema de la violencia contra los periodistas. Yo quisiera partir de un pensamiento que la ONU, a través de la UNESCO, señaló la importancia del ataque al periodismo que rebasa el simple ámbito de lo personal. Dice la ONU, cada periodista asesinado o neutralizado por el terror es un observador menos de la condición humana. Cada ataque deforma la realidad que percibe la ciudadanía al crear un clima de miedo y autocensura. Esto es una cosa que le da una dimensión diferente a la violencia contra los periodistas.
porque no pierden solamente las familias, como es en el caso de ustedes, no perdemos los colegas, como en el caso de los periodistas, pierde la sociedad. Es un daño muy grave a la sociedad. ¿Cómo ustedes han visto este tema, Yadira? Hola Guadalupe, y muchísimas gracias por esta invitación y por esta introducción tan generosa que usted ha realizado sobre mi persona. Bueno, le escucho esa frase que nos acaba de decir sobre lo que implica la muerte del periodista o lo que implica el asesinato y el silenciamiento de la voz de una persona que trabaja en la comunicación, y de inmediato conecto con esta cifra alarmante de que en el continente más del 90% de los crímenes, de los asesinatos que se ejecutan contra periodistas quedan en la impunidad. Y me parece absolutamente paradójico que mientras la pérdida de un periodista representa una pérdida en sí mismo para los sistemas democráticos, para el conocimiento de la verdad y para que las sociedades puedan ser sociedades más informadas, al mismo tiempo que se reconoce lo terrible que resulta el asesinato de un periodista, al mismo tiempo los índices de impunidad alrededor de la violencia, los asesinatos y las agresiones contra periodistas sea tan alto como ese 90%. Entonces yo creo que ahí lo principal y lo fundamental es un exhorto hacia las medidas no solamente de protección que se tienen que tener cuando se realiza trabajo periodístico, tanto desde los estados como de las empresas de comunicación, sino un exhorto a los sistemas judiciales, porque son esos sistemas judiciales los que deberían empezar poniendo el ejemplo de cómo en este país o en este continente asesinar a un periodista sí tiene consecuencias. Silenciar de la voz de un periodista sí acarrea una serie de sanciones, una serie de condenas que no se quedan solamente en el discurso. Y entonces, cuando estamos a punto de cumplir 10 meses desde el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, me quedo pensando en cómo en esos 10 meses no se han avanzado mayores cosas alrededor del caso, en cómo la Fiscalía no da paso a los requerimientos del equipo jurídico que tiene la parte de defensa técnica de las víctimas, cómo esa misma Fiscalía no toma las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el esclarecimiento, cómo el propio Estado, que primero ofrece desclasificar información, ahora entrega información a cuentagotas y solamente cuando la coyuntura así lo exige. Y entonces ahí uno puede encontrar cuáles son las razones de esa relación tan terrible entre el silenciamiento de la voz de un periodista y ese alto índice de impunidad. Yadira, usted hizo una intervención sobre este tema en la Asamblea Nacional que realmente presentó un panorama muy grave de una ceguera estatal que uno dice es una ceguera producto de la ineficacia o producto del interés de crear un velo sobre esto. Usted, por ejemplo, en esa intervención en la Asamblea Nacional dijo que había 4 versiones diferentes que había dado el Estado. Y tal vez lo más grave de lo que usted reveló al hacer una cronología de los hechos es de que con anticipación al secuestro del equipo periodístico y al posterior asesinato, ya hubo una llamada desde el interior de las mismas instancias de seguridad del Estado a hacer un comité de crisis, porque las amenazas de Huacho, de todo este grupo delincuencial, ya eran absolutamente claras y determinadas. Es decir, nunca, como dijo usted muy acertadamente ahí, nunca pudo haber dicho el Estado ecuatoriano, sus instancias de seguridad, no sabíamos, no conocimos, ¿no? Esa es una excusa absolutamente perversa frente a las revelaciones que usted hizo ese día. Precisamente, a lo largo de estos meses, más por iniciativa de las familias, de nuestro equipo jurídico, de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan y por los colegas periodistas que han estado interesados en el seguimiento de los temas, más por ellos que por las propias instancias de justicia o las autoridades del país, se han ido conociendo detalles que son reveladores y que hablan precisamente de cómo se allana el camino hacia la impunidad cuando se asesina a un periodista. Y precisamente sí, cuando uno revisa el expediente de
de los chats que están judicializados, que mantiene un oficial de policía con los líderes de la estructura del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra. Como así también uno se pregunta, ¿no? No, primero uno se pregunta, bueno, ¿esto por qué? ¿A qué estrategia corresponde? Si es una operación de inteligencia, cuáles eran los resultados esperados de esa operación de inteligencia, pero ahí uno puede determinar que las mismas autoridades policiales solicitan a las autoridades estatales que se cree un comité de crisis para tratar sobre la amenaza que significa antes este grupo. Antes del secuestro. Antes del secuestro, estamos hablando del mes de enero, hace un año aproximadamente, 2 años, en el mes de enero del año pasado. Ahí ya se pone en alerta lo que podría pasar en la frontera norte y sin embargo se permite o no se agiliza o no se mira cuáles son las condiciones de protección a todos los equipos periodísticos que estaban haciendo la cobertura de lo que pasaba en la frontera norte, porque es importante recalcar que el equipo periodístico de Diario El Comercio no era el único que se encontraba en esa zona. Eso fue una lotería infausta lo que les tocó a los compañeros, que pudo haber sido cualquiera, como lo dicen los compañeros que han estado ahí. Y eso es lo terrible, es decir, que esto era una suerte de ruleta rusa, que de cualquier forma, dadas las circunstancias, le iba a ocurrir a un equipo periodístico, ya sea de Diario El Comercio o de cualquier otro medio de comunicación. Y cuando uno advierte que toda la prensa que realizaba la cobertura de la frontera norte estaba en peligro, entonces uno sí empieza a reflexionar sobre cuáles han sido las acciones desplegadas por los estados, tanto de Ecuador como de Colombia, para brindar protección no solamente a los periodistas, sino a toda la población civil que vive en esas zonas. Y cuando vamos haciendo la recopilación de la información, nos vamos dando cuenta que es muy poco lo que se hizo y es muy poco lo que se intentó hacer precisamente cuando ya había sembrada una duda sobre las amenazas que este grupo estaba generando en la frontera norte. Y aquí usted topa un tema, ya diría que la UNP con mucha indignación lo expresó en esos momentos críticos, de que a nosotros nos parecía que el gobierno de Colombia había mantenido una actitud de Poncio Pilatos indigna de un Estado, porque ellos sabían muchas cosas también. Y fue tanto el Estado colombiano como el nuestro el que mantuvieron una actitud de silenciamiento sobre este tema. Ahora, ya diría, ¿cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Que la tragedia con Paul, con Javier, con Efraín, no la volvamos a lamentar. Porque el problema es de que, como usted ha señalado, va creciendo una política de agresión hacia los periodistas que tiene diversas manifestaciones, desde el ataque sexual hasta el asesinato y hasta atrocidades como las que han ocurrido en México, en donde los grupos delincuenciales no solamente que asesinan a nuestros compañeros, a nuestros colegas, sino que además los torturan y cometen atrocidades que ya han llegado, es lamentable decirlo, al descuartizamiento de las víctimas para imponer el terror. ¿Qué hacer? Bueno, ahí esa es una pregunta de gran complejidad en la que todos los que estamos vinculados al mundo de la comunicación y el periodismo necesitamos esbozar nuestras propias respuestas. Pero nosotros, las familias de Paul, Javier y Efraín, creemos que lo principal desde lo que nosotros hacemos es precisamente no olvidar. Porque el momento en el que cosas como estas quedan en el olvido, estamos por cumplir un año del secuestro y el asesinato, pero el momento en que estas cosas van quedando en el olvido, se van relegando. El Estado va buscando que nos olvidemos y relegar su responsabilidad. Así es, entonces el silencio y el olvido me parece que es lo peor que nos puede ocurrir como sociedad cuando hemos sido testigos de este tipo de cosas y nos quedamos callados frente a la impunidad, nos quedamos callados frente a las pocas respuestas, nos quedamos callados frente a las contradicciones. Y creo que, digamos, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido las familias de Paul, Javier y Efraín durante estos meses ha sido precisamente eso, que aún a pesar de lo terrible que nos ha resultado vivir todo este drama, enfrentarnos al secuestro, al asesinato, a la desaparición, porque no hay que olvidar que ahí también hay un delito de desaparición,
a un proceso de reconocimiento de sus cuerpos en extremo doloroso y que también estuvo plagado de una serie de insensibilidades por parte de los dos estados. Aún a pesar de eso, los esfuerzos por no olvidar han hecho que precisamente se consigan cosas de gran importancia, como es la participación de un equipo de seguimiento especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos conseguido que tanto en Ecuador como en Colombia equipos periodísticos conformados por más de 20 periodistas indaguen sobre lo ocurrido y que esta historia que se desprende del asesinato de nuestros familiares haya llegado a más de 60 medios en el mundo y se haya traducido a más de 7 idiomas en el mundo, que son cosas que empiezan a aportar para precisamente no llegar a esos escenarios tan crueles como los que se viven en México y en Colombia. Que haya una opinión pública presente que presione hacia el Estado ecuatoriano. Y usted acaba de señalar algo importante. El acompañamiento internacional ha sido de gran ayuda en esto, como usted lo acaba de señalar. Las Naciones Unidas está preocupada de este tema y desde finales de la década del 90 ha hecho un llamado a toda la comunidad internacional. Está ocurriendo algo muy grave con los ataques a los periodistas. Es más, en el 2011 las Naciones Unidas emitió un conjunto de recomendaciones a los Estados miembros para que tomen en serio este tema que atañe, como lo ha dicho las Naciones Unidas, a la democracia. Porque cuando se pierde un periodista, se pierde un luchador en varias áreas que aportan al tema de la información, y lo ha dicho las Naciones Unidas, al combate a la pobreza, al empoderamiento de las mujeres, a la lucha por la justicia imparcial y para todos, en fin, a una enorme, vasta complejidad de derechos humanos que son vulnerados. Y usted señala algo muy importante. Esto ha llevado a las Naciones Unidas a solicitar que se involucren el Comité, por ejemplo, para la tortura, el Comité para la desaparición de personas, que es igualmente preocupante, el Comité para las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Todos estos enfocados al tema de la violencia contra el periodismo, ¿no? El gobierno nacional, el día en que recibió al señor relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, se comprometió a hacer conjuntamente con colegas periodistas, con la gente involucrada en toda esta temática, en toda esta problemática, un comité para la protección de los periodistas. ¿Cómo va eso? ¿Avanza? ¿No avanza? Bueno, alrededor de ese comité han surgido algunas cosas que vale la pena mencionar en esta entrevista. La primera de ellas, que creo que después del asesinato por primera vez se evidenció la necesidad de que exista aquí en el Ecuador un comité para la protección de periodistas. Que haya políticas públicas claras para que el Estado se responsabilice. Precisamente, y no pase esto que usted ha relatado, que es esta especie de lavarse las manos en relación a lo que ocurrió con Paul Javier y Efraín. Ahí recordemos que a inicios del secuestro, Colombia decía que ellos no tienen nada que ver porque son 3 ecuatorianos secuestrados en Ecuador y secuestrados además de ascendencia ecuatoriana, por un ecuatoriano, aunque estaba al mando de las FARC. Digamos, como si lo que ocurría en la zona de frontera no tuviese que ver con los dos países. Y hace poco, menos de un mes, en el seno de la CIDH, en audiencia pública, el Estado ecuatoriano tuvo la misma actitud al decir que de las investigaciones de la Fiscalía se desprende que el secuestro no habría ocurrido en Ecuador y que por lo tanto Ecuador solicitaría a la CIDH que se archiven las medidas cautelares. Entonces, claro, estos comités para la protección adquieren esa relevancia cuando precisamente se les tiene que exigir a los estados que se hagan responsables de su parte, de la parte que les toca dentro de la protección de periodistas. Sobre ese comité yo siento que ha sido una lucha bastante dura, bastante fuerte. En una primera instancia los estatutos, o más bien dicho los acuerdos a los que se habían llegado, es que sea un comité interministerial sin la participación ni de los periodistas ni de la sociedad civil, y nosotros ahí sí nos
nos preguntamos cuál es la validez de un comité para la protección de periodistas que no tiene la visión del periodista o al menos de los trabajadores de la comunicación. Entiendo que se ha hecho una reforma a esos estatutos, pero sin embargo no ha marchado. Esas reuniones o las firmas de los acuerdos se han ido dilatando mes por mes y no llega la fecha en la que nos podamos efectivamente sentar a discutir sobre la mesa las condiciones de ese comité y a efectivizarlo. Y otra cosa que es preocupante alrededor de eso es que no exista una forma de financiamiento de ese comité. Por lo tanto, ¿cómo esas medidas públicas pueden hacerse efectivas si no se cuentan con los recursos y con las vías y los mecanismos necesarios para efectivizarlos? Entonces, en la medida en la que ocurren esas cosas, digamos en el relacionamiento o en el involucramiento de las entidades estatales con las entidades de la sociedad civil, en las que no se llegan a acuerdos y en las que no se avanza, en las que se postergan las cosas, no se puede hablar de respeto a la libertad de expresión, no se puede hablar de respeto al trabajo periodístico y mucho menos se puede hablar de protección al periodista. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es que lamentablemente para nosotros ha sido muy duro tener que aceptar que de lo que hemos vivido, de esta tragedia que nos ha trastocado la vida y que creo que nos ha cambiado la vida para siempre a quienes estamos más cercanos a ella, necesitamos tener aprendizajes, porque el aprendizaje es lo único que permite la no repetición de los hechos. Pero lo que estamos viendo es una fiscalía que no se compromete, unas autoridades que no se comprometen, unos sistemas judiciales que no se comprometen, unos sistemas policiales que no se comprometen. Y eso solamente abona a la impunidad y eso solamente abona a que las cosas probablemente vuelvan a repetirse. Con mucha pena asistimos a esta noticia de amenazas de muerte contra el hijo del periodista Fausto Valdivieso, que no tendrían por qué darse cuando estamos hablando o estamos aparentemente en un escenario de respeto a la libertad de expresión. Y entonces ahí uno sí vuelve a insistir sobre la importancia y la necesidad que se tiene de llegar a los esclarecimientos de la verdad, porque solamente cuando se conoce la verdad, solamente cuando se castiga a los responsables en todos los niveles de lo que ocurre, es cuando se van sentando precedentes. Nosotros no podemos creer que aquí hayan asesinado a 3 trabajadores de la comunicación y 10 meses después las cosas sigan como si nada. ¿A qué estamos esperando? Hacer como México, donde los periodistas son colgados desde los puentes para que la sociedad lo vea como un escarmiento de no meterse donde no debe. Tenemos que llegar a eso para que finalmente reaccionemos, incluso haciendo un mea culpa desde el seno del propio periodismo, ¿no? A inicios de este proceso, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, había una especie de ebullición de esa fuerza precisamente del periodismo ecuatoriano alrededor del caso de Nos Faltan 3, y después de 10 meses ya vamos viendo que somos muy pocos los que vamos quedando y los que vamos manteniendo el interés alrededor de mantener viva la memoria y trabajando por procesos de memoria que reivindiquen finalmente al periodismo ecuatoriano, porque nada nos va a devolver a Paul, Javier y Efraín. Lo que usted señala es muy importante porque esta es una lucha para los que vienen, para los que están en igual riesgo y tal vez muchos de ellos ni siquiera lo saben. Y doy fe de lo que usted dice en el sentido de que el gobierno ha dilatado este tema de la integración de un comité para la protección de los periodistas. La Unión Nacional de Periodistas fue una de las instituciones integrantes de estas iniciativas que manifestamos nuestro desacuerdo con la forma en que se pretendía llevar adelante esa iniciativa. Un comité para la protección de periodistas sin la presencia de periodistas. Un comité para la protección de periodistas sin ninguna capacidad ejecutiva ni capacidad de acción porque no tiene un presupuesto ni siquiera simbólico. Es decir, un título, es lo que trataba de instalarse, un título que decía Comité para la Protección de Periodistas y nada más. Entonces, en este sentido además nos preocupaba el hecho de que todo quedaba en el ámbito de los órganos de seguridad, lo cual para nosotros es absolutamente impertinente, porque lo que añade es un velo más sobre el tema de la protección a los periodistas, cuando lo que necesitamos es a la inversa, que haya transparencia informativa en este tema, ¿no? Y una cosa adicional sobre este tema,
Yadira, usted ha tocado algo que tiene que ver con un problema muy grave que vivimos nosotros como sociedad, que es el tema de la memoria colectiva cuando se pierde esto. Gran parte de lo que nos está ocurriendo se debe a eso, a que parece que los pueblos no aprendemos sobre problemas muy graves, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de la elección de nuestros dignatarios y que terminan siendo después focos, ya no diría focos, diría antros de corrupción, ¿no? Pero esto tiene que ver con la memoria colectiva, con la incapacidad que tenemos de procesar las experiencias negativas, con la incapacidad que tenemos como pueblo de extraer lecciones sobre este tema para poder aprovecharlos hacia el futuro. Y por eso es de que es tan importante el no dejar de tener estas experiencias, de tratar estos temas con ese propósito, entre otros, de primero promover la justicia y una actitud pública, colectiva, que no solamente sea de los órganos encargados, sino también de la sociedad contra la impunidad, contra el olvido legal o el olvido social, que es igualmente de pernicioso y grave. Y el otro, con el objeto de que siempre tengamos latente esto de buscar a la experiencia como una fuente de rectificación de los errores. Hay un proverbio que dice que una equivocación solamente se convierte en error cuando nos negamos a rectificar. Entonces, en este sentido, Yadira, yo quisiera pedirle a usted un mensaje final sobre la invocación hacia esa sociedad para que hagamos un trabajo colectivo en este ámbito. Sí, completamente de acuerdo con el planteamiento que usted presenta, Guadalupe, porque no tiene que pasarnos otra vez para que empecemos a aprender. Los grandes procesos de memoria en América Latina tienen que ver con situaciones límite terribles, como lo fueron las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, y más de 30,000 o 40,000 desaparecidos en medio de esas dictaduras. Y hablemos de Chile y Argentina como los países en los que han hecho el trabajo de la memoria, pero un trabajo de la memoria sobre una situación extremadamente dura. En el país no tendríamos por qué esperar que las cifras lleguen ni siquiera a los 10, a los 3,000 o a los 30,000 para empezar los trabajos de composición de la memoria y de reivindicación precisamente de los derechos a partir de esa memoria. No podemos permitir que la muerte de 3 personas vaya quedando en el olvido, que la muerte de 3 personas vaya siendo silenciada, no porque nos deban algo a las familias de Paul, Javier y Efraín, no porque con eso ellos van a regresar con sus familias, sino porque con eso evitamos la repetición. Y creo que ese es el mensaje primordial. La no repetición de los hechos solamente se logra en la medida en la que no olvidamos, se logra en la medida en la que tenemos sistemas eficaces que permitan el acceso a justicia a las víctimas o a los representantes de las víctimas, y en la medida en la que la sociedad cambie su forma de mirar las cosas. Con muchísima pena nosotros tenemos que constantemente recibir mensajes, tenemos que recibir llamadas, tenemos que recibir una serie de comunicaciones en las que se culpa a Paul, Javier y Efraín de lo que les pasó. Y eso es revictimizar a la víctima y hacer responsable de su muerte a la persona que ha sido ejecutada y que ha sido asesinada. Pero no solamente pasa con ellos. Cuando existen casos de violaciones o de agresiones sexuales a mujeres, las responsables resultan las mujeres. Cuando existen casos de agresiones a otro tipo de personas, quienes resultan culpables son las víctimas y no los victimarios. Entonces es un círculo. En la medida en la que no lo podamos detener, vamos a seguir culpando a la víctima y no vamos a encontrar o a tener sanciones contra los verdaderos responsables de ese tipo de cosas. Entonces creo que nos enfrentamos primero a desmontar en el país la imagen del periodista como el periodista malo, mentiroso, en asociación con la corrupción, ¿verdad? Estos grandes postulados. Que fue lo que trataron de instalar como imagen
en el régimen anterior. Y yo creo que no solamente se trató de instalar, sino que es un imaginario instalado que tal vez va a tomar 10 años más de desmontarlo, ¿verdad? Porque muchos de los mensajes o de las conversaciones que tenemos con algunas personas, no con todas por supuesto, es, bueno, se lo buscaron por estar donde no debían, se lo buscaron por ser parte de esa prensa corrupta, se lo buscaron por ser sicarios de tinta. Entonces uno se sorprende frente a esa instalación del imaginario colectivo. Entonces creo que tiene que empezar una revalorización no solamente del trabajo del periodista, sino del periodista como figura de aporte a la democracia, porque eso es lo que es el periodista. Javier Ortega en su trabajo periodístico con una experiencia de más de 10 años haciendo reportería, a pesar de ser muy joven, él fue mi compañero de universidad, Javier, nos regaló crónicas, reportajes de una rigurosidad increíble. Fue Javier Ortega uno de los periodistas que más de cerca siguió el caso de Odebrecht. Fue Javier Ortega uno de los periodistas que más de cerca siguió el tema de narcotráfico en el país, que fue develando cómo la frontera norte era en realidad una frontera muy permeable a las situaciones de narcotráfico. Fue Javier Ortega quien empezó a hablar sobre las vinculaciones y los posibles tráficos de municiones y armas desde las Fuerzas Armadas ecuatorianas hacia los grupos disidentes. Entonces no olvidemos que Javier Ortega dentro de su trabajo fue un periodista que realizó denuncia y que esa denuncia le permitió al país conocer qué pasaba allá. Y fue Paul, mi pareja, mi compañero de vida, el que nos regaló grandes gráficas acerca de la migración de los ecuatorianos hacia España, acerca de la migración que acoge Ecuador, acerca del drama de los desaparecidos. Fue uno de los primeros reporteros gráficos que puso en escena lo que viven las familias de los desaparecidos. Premio Unión Nacional de Periodistas, precisamente por eso. Precisamente. Ha sido él el que más ha hablado, o desde la prensa gráfica el que más ha hablado sobre las situaciones humanitarias en el país y en América Latina. Fue uno de los primeros fotógrafos que llegó a la zona cero de Manta después del terremoto. La pérdida de estos dos periodistas trabajadores de la comunicación también incluye la pérdida de la posibilidad de tener esas historias disponibles y de poder tener información que nos permita tomar decisiones en el día a día. No permitamos que otros compañeros pasen por esa misma suerte, no permitamos que quede en la impunidad. Queridos amigos, escucharle a Yadira es realmente enormemente aleccionador. A veces los jóvenes aleccionan con una sabiduría extraordinaria porque les toca vivir cosas que a muchos otros no les deseamos. Bueno, qué hermoso escuchar la profundidad de las reflexiones de Yadira. Esperamos continuar trabajando sobre estos temas que atañen a la democracia en el Ecuador y volver con ustedes para un nuevo programa. Muchas gracias, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.